Hey, bienvenidos a un nuevo vídeo dentro del universo de Hielo y Fuego. Este sobre la posibilidad de que Ashara Dane se esconda tras la secta Lemore. Está muy claro que a George R.R. Martin le encanta resucitar, fingir o esconder la muerte de unos cuantos personajes a lo largo de la saga. Y en la barcaza, la doncella tímida casi nada era lo que aparentaba. De hecho, hasta el Magister Ilirio quería que Tyrion tuviese a bordo otra identidad. Sin embargo, resultaba bastante complicado esconder a un enano desnarigado, aunque quizás no tanto a una Ashara Dane vestida de septa que regresaría a la historia tras falsear su muerte. Pero como siempre debemos ir por el principio, que no es otro que la doncella tímida. Una barcaza con una pequeña tripulación que se dirigía hacia Volantis, todo como parte del plan de Ilirio y Varys, que finalmente había derivado en reunirse con la Compañía Dorada y en casar a Aegon, el supuesto hijo de Rhaegar, con su tía Daenerys Targaryen. Una pequeña barcaza en la que sin duda para Tyrion Lannister destacaba una de sus tripulantes. La septa se echó a reír y se dirigió a la proa de la barcaza. Tenía por costumbre bañarse en el río todas las mañanas. Es obvio que el nombre del barco no lo pusieron en vuestro honor, le dijo Tyrion al ver cómo se quitaba la túnica. La madre y el padre nos hicieron a su imagen, Ugor. Debemos enorgullecernos de nuestro cuerpo porque es obra de los dioses. Los dioses debían de estar muy borrachos cuando llegó mi turno. El enano contempló a Lemor mientras se metía en el agua. Un gran espectáculo para Tyrion tener tan cerca a la septa en todo su esplendor. Una septa que, al igual que el resto de tripulantes de la barcaza, seguro que escondía su propio secreto, y no es que lo diga yo, puesto que el propio George R.R. Martin es quien se encarga de lanzar a través del enano una especie de reto a los lectores del libro Danza de Dragones. Lemor se había cambiado la ropa de septa por otra más adecuada para la esposa o la hija de un mercader próspero. Tyrion la observó con atención. No le había costado mucho descubrir qué ocultaba el pelo teñido de azul de Griff y Griff el joven. Yandri e Isilla eran lo que parecían, mientras que Pato era menos de lo que aparentaba. En cambio, Lemor, ¿quién será en realidad? ¿Qué hará aquí? Juraría que no es por el oro. ¿Qué relación la unirá con el príncipe? ¿Habrá sido alguna vez una verdadera septa? Como veis, es el propio Martin quien plantea la cuestión. Otro personaje se esconde tras la septa Lemor. De la misma forma que tras Griff, el mercenario, se escondía nada menos que Jon Connington, la antigua mano del rey de Aerys II Targaryen, y tras Griff el joven, Aegon, el hijo de Rhaegar, que continuaba con vida, falso o no, esa, como sabemos, es otra historia. De esta forma, a partir de aquí es donde se plantea la posibilidad de si tras la septa Lemor pudiese esconderse otro de esos personajes supuestamente muertos, y que regresaría a la historia para apoyar el retorno de la dinastía Targaryen a Poniente, es decir, Ashara Dane. Una teoría nada disparatada teniendo en cuenta, en primer lugar, que el propio Jon Connington también había fingido su propia muerte. Ni los que habían cabalgado con él reconocerían al exiliado Jon Connington, el de la barba rojo fuego, en el rostro surcado de arrugas y afeitado del mercenario Griff con su pelo teñido de azul. Por lo que a la mayoría de ellos respectaba, Connington se había matado a beber el lis después de que lo expulsaran de la Compañía Dorada, deshonrado por robar las arcas de la guerra. La vergüenza de aquella mentira aún le escocía, pero Varys se había empecinado en que era necesaria. Es decir, la araña había reclutado a Connington otorgándole otra identidad y para ello habían fingido su muerte. En este sentido, el enano lo había tenido muy claro. ¿Quién mejor para educar al hijito del príncipe Rhaegar que el mejor amigo del príncipe Rhaegar, Jon Connington, otrora señor del Nido del Grifo y mano del rey? Si bien el enano estaba equivocado en algo, Connington no se trataba del mejor amigo de Rhaegar, puesto que ese título también pertenecía a Ser Arthur Dayne. Pues bien, con Lady Ashara habría pasado algo muy similar a lo de Connington, fingir su muerte para más tarde ser reclutada por Varys y unirse a la causa del joven Aegon. Si nos vamos a Tormenta de Espadas, es Ned Dayne quien le cuenta a Arya Stark la historia de Ashara.
Mi padre era el hermano mayor de Ser Arthur, Lady Ashara era mi tía, pero no la llegué a conocer. Se tiró al mar desde lo más alto de la torre espada de piedra blanca antes de que yo naciera. ¿Y por qué hizo semejante cosa? Se sobresaltó Arya. Tenía el corazón roto. ¿Quién se lo rompió? Mi tía Liria dice que Lady Ashara y tu padre se enamoraron en Harrenhal. Como vemos, la historia casi siempre cuenta que Ashara Dane se quitó la vida por amor, o como señalaba Harwin, el norteño, debido a la pena por la reciente pérdida de su hermano Ser Arthur en la Torre de la Alegría. Pero lo cierto es que ambas cosas tienen muy poco sentido, y de la misma forma que Jon Connington, Ashara podría haber falseado su muerte para posteriormente unirse a la causa de Aegon. Más todavía cuando Lady Ashara era una de las damas de compañía de la princesa Elia Martell. Así, tanto Connington como ella tendrían buenos motivos para formar parte del plan de Illyrio y Varys. Sumándole a esto un detalle muy interesante, y es que jamás se encontró el cuerpo de Ashara Dane. Pero ¿encajaría a Sara con lo que sabemos de la Septa Lemor? En el libro Danza de Dragones, todas las descripciones de esta misteriosa septa son a través de los ojos de Tyrion Lannister. Eso sí, lo cierto es que con el enano más pendiente de su cuerpo que de otra cosa. Lemor no era ni mucho menos tan inocente como parecía. Tenía en la tripa unas marcas que solo podían ser fruto de un embarazo. La septa tenía la piel dorada y brillante a la luz de la mañana, pasaba de los 40 y era más atractiva que bonita, pero seguía resultando muy grata a la vista. Y de hecho aquí termina prácticamente la descripción física del enano sobre la septa Lemor, cuando en cambio con Griff el mercenario y Griff el joven, Tyrion se había parado sobre todo a comentar el color de sus ojos. No me gustan sus ojos, reflexionó Tyrion cuando el mercenario se sentó frente a él en la penumbra del interior de la barcaza, separado de él por el vasto tablón de una mesa y una alta vela de sebo. Eran unos ojos azules como el hielo, claros y fríos. El enano desconfiaba de los ojos claros, los de Lord Tywin eran verde claro con motas doradas. Eso en cuanto a Jon Connington como Griff el mercenario, y en lo que respecta al joven Griff, tampoco había pasado desapercibido para el enano el color de sus ojos. Griff el joven tenía los ojos azules, pero los de su padre eran claros y los suyos muy oscuros. A la luz de las velas se volvían negros y durante el ocaso parecían violeta. Es en este punto donde llegamos a la madre del cordero, ya que si Ashara Dane fuese la Septa Lemor, francamente resultaría muy extraño que el enano no mencionara el color de sus ojos. Unos ojos de los que Ser Barristan Selmy se acordaba bastante bien. Solo tenía que cerrar los ojos para verla, el largo pelo moreno que le caía por los hombros, aquellos ojos violeta tan cautivadores. Daenerys tenía los mismos ojos. A veces, cuando la reina lo miraba, sentía que estaba ante la hija de Ashara. En este sentido, Tyrion no es que solo no mencione el color de los ojos de la septa, es que directamente no menciona nada acerca de su rostro. Y en parte diría que esto se debe a que su total atención estaba más centrada en sus otros atributos, como el propio enano confirma. Reconozco que las tortugas tienen sus encantos. No hay nada que me guste tanto como ver un par de hermosas conchas. La Septa Lemor se echó a reír. Al igual que todos los que viajaban en la doncella tímida, ella también guardaba secretos. Pues bien, por él podía quedárselos. No quiero conocerla, quiero follar, en fin, ella también guardaba sus secretos. Es decir, el mismo Tyrion reconoce que también había algo muy extraño en la septa, de la misma forma que ocurría con Griff el mercenario y Griff el joven. La diferencia es que en este caso no le interesaba lo que escondía, solo le interesaban sus atributos, y por eso quizás se niega a dar más datos como el color de sus ojos. Una especie de juego el que llevaría Martin con el lector, y un juego que lo cierto es que acabaría desde el momento en que al enano se le ocurriese desvelar el color en los ojos de la septa. Pero al margen de la flagrante omisión sobre los ojos, ¿podría encajar todo lo que sabemos sobre la septa con el personaje de Ashara Dane? La verdad es que sí, comenzando con el detalle sobre la tripa de Lemor, según Tyrion, unas marcas que solo podían ser fruto de un embarazo.
Pues bien, en el caso de Ashara también es Barristan Selmy quien habla de esto. Sin embargo, la hija de Ashara nació muerta y su hermosa dama se arrojó de una torre poco después, loca de dolor por la hija que había perdido y tal vez también por el hombre que la había deshonrado en Harrenhal. No obstante, al contrario de lo que dice Barristan, dudo mucho que la hija de Ashara naciera muerta, pero esa también sería otra historia. La cuestión es que la dama dorniense había sido madre de la misma forma que la Septa Lemor. Para el enano, una mujer que pasaba de los 40, pero claro, esa es solo una estimación sobre su edad que hace Tyrion. En ningún caso se trataría de un dato objetivo, como tampoco lo es cuando el Lannister le calcula la edad al joven Griff en 15 o 16 años. De hecho, Tyrion ya comete un error cuando intenta adivinar la edad de Jon Snow. Para ser un bastardo estás muy bien educado, Nieve, dijo Tyrion con un suspiro. Lo que ves es un enano. ¿Qué edad tienes? ¿12 años? 14, respondió Jon. Lo que quiero decir con esto es que el enano podría acertar o no, y en el caso de Ashara en este punto tendría 37 años, o sea, muy cerca de ese rango de edad, rozando los 40. Además, desconocemos cómo el paso del tiempo ha podido tratar a la dorniense, una belleza indiscutible de la que Barristan Selmy se enamoró por completo. Barristan habría elegido como reina del amor y la belleza a una joven doncella recién llegada a la corte hacía poco, una dama de compañía de Elia. Comparada con Ashara Dane, la dorniense parecía una criada de las cocinas. O sea, si por algo ha destacado siempre Lady Ashara desde muy joven, es por su increíble belleza. Recuperamos aquí lo que dice Tyrion sobre la Septa Lemor. Pasaba de los 40 y era más atractiva que bonita, pero seguía resultando muy grata a la vista. Más atractiva que bonita, dice el enano, pero el tema es que el propio Tyrion ni siquiera se pone de acuerdo consigo mismo sobre Lemor, como podemos comprobar en estos otros pasajes de Danza de Dragones. Una pareja de ancianos con rasgos Rhoynar se situó junto a la caña del timón, mientras que una hermosa septa ataviada con una túnica blanca salió por la puerta de la cabina y se apartó un mechón castaño de los ojos. Una hermosa septa, dice el enano, que se apartaba un mechón de pelo castaño de los ojos. Este parece un color de pelo compatible con el que podría tener una Ashara de mayor edad. Un pelo moreno que con el tiempo se le podría haber aclarado un poco por el sol, de la misma forma que su color de piel, en principio blanca, se podría haber tornado más dorada y bronceada, justo como describía el enano. Pero esa no es la única vez que Tyrion cataloga de hermosa a la Septa. Recordó lo hermosa que era Lemor tras sus baños matinales, con las perlas de agua sobre la piel desnuda. Como podéis ver, ni el mismo enano se aclara sobre Lemor si era más atractiva que bonita o en cambio era hermosa. Además, si Ashara Dane fuese Lemor, está muy claro que la dama dorniense ya no sería la jovencita que tenía 18 años durante el gran torneo de Harrenhal. Esa de la que se enamoró perdidamente el bueno de Barristan Selmy. Pero además hay un detalle que Martin se encarga de recalcar bastante en la Septa, un detalle que precisamente también recupera Selmy en Danza de Dragones sobre Ashara Dane. Incluso después de tantos años, Ser Barristan seguía recordando la sonrisa de Ashara, el sonido de su risa. Solo tenía que cerrar los ojos para verla. La sonrisa de Ashara, un curioso recuerdo en el anciano caballero, cuando lo cierto es que la Septa Lemor literalmente no para de reír en presencia de Tyrion Lannister. Algo que Martin remata con este significativo párrafo. Mientras se colgaba del cuello el cristal que la identificaba como Septa y lo cobijaba entre su pecho, lo atormentó con una sonrisa. Esto no me parece casual, de la misma forma que tampoco me lo parece que Ser Barristan Selmy se acuerde tanto de Ashara Dane justo en Danza de Dragones, precisamente en el libro en el que aparece por primera vez el personaje de Lemor. Un personaje este de la Septa que resulta toda una caja de sorpresas, ya que además de instruir al joven Griff en los misterios de la fe, poseía conocimientos de medicina, unos conocimientos con los que había tratado al enano tras el grave incidente con los hombres de piedra y la Soria Gris.
Lemor os ha lavado con vinagre. Hay quien dice que sirve para prevenir la soria gris. Personalmente lo dudo, pero tampoco se pierde nada por intentarlo. También ha sido Lemor quien os ha obligado a vomitar el agua de los pulmones cuando Griff os ha izado. Estabais frío como el hielo y teníais los labios azules. Como sabemos, el enano se salvó del contagio de soria gris. Todo lo contrario de lo que ocurrió con Jon Connington. Un dato nada relevante en Lemor, el de los conocimientos de medicina, puesto que no sabríamos nada sobre la vida de Azara Dane durante casi 2 décadas. En conclusión, ¿cuadra lo poco que sabemos de Lemor con Azara? Yo diría que sí, más todavía cuando Jon Connington se refiere a la septa como Lady Lemor, un trato reservado a una dama de noble cuna. Algo que por supuesto también encaja con el personaje de Azara de la casa Dane. Connington y Dane, dos personajes que se habrían entregado en cuerpo y alma a la causa del joven Griff. Hemos hecho un gran esfuerzo para mantener oculto al príncipe Aegon todos estos años, le recordó Lemor a Connington. Sé que llegará el momento en que deba lavarse el pelo y revelar su identidad, pero aún no, y menos ante un campamento de mercenarios. En este sentido, Azara, como la antigua dama de compañía de Elia Martell, para mí se trataría de la candidata perfecta para estar al lado del joven Aegon, de la misma forma que ocurre en el caso de Jon Connington como amigo de Rhaegar. El plan era no revelar la identidad del príncipe Aegon hasta que estuviéramos ante la reina Daenerys, dijo Lemor. Este plan del que habla la septa era el famoso plan de Illyrio y Varys, que había terminado derivando en unir en matrimonio al príncipe Aegon con su tía Daenerys Targaryen. Pero un plan que finalmente se había caído a pedazos, en parte gracias al enano. Está claro pues que Lemor y Griff habrían pasado mucho tiempo juntos, preparando al supuesto príncipe Targaryen para cuando llegara el momento. Le había tomado cariño a Lemor, pero eso no quería decir que necesitara su aprobación. Su misión consistía en instruir al príncipe en la doctrina de la fe y la había llevado a cabo. Pero ni todas las oraciones del mundo lo sentarían en el trono de hierro. Eso era cosa suya. Griff le había fallado una vez al príncipe Rhaegar, pero no fallaría a su hijo mientras le quedara aliento. Supuestamente Connington y Azara ya se conocerían desde que la Dorniense llegara a la corte como dama de compañía de Elia Martell, llegando incluso a bailar juntos en el torneo de Harrenhal, como Mira Reed le contaba en su historia a Bran Stark. Sin embargo, seguro que su relación por entonces fue muy superficial, llegando a conocerse mejor más tarde, una vez que ambos fueron reclutados por Varys para la causa. Hemos jurado protegeros, le dijo Lemor al joven Griff con voz amable. Azara Dane me encaja bastante bien en ese papel, a pesar de que hay otras teorías y candidatas para esconderse tras la septa Lemor. Entre ellas, la madre de Tien, una de las serpientes de arena, la cual era una septa. ¿Tendría esto sentido a pesar de ser rubia y seguramente no tener un origen de noble cuna? Puede que sí o puede que no, pero no le veo relevancia de cara a la historia. Incluso también se ha llegado a especular con que la septa Lemor se trate de Lyanna Stark. Algo para mí bastante improbable teniendo en cuenta que la norteña era incluso más joven que Azara. Y es que Lyanna a estas alturas de la historia solo tendría 33 años, demasiado alejada de los 40 como calculaba el enano. Sí encajaría en cambio el hecho de que la Stark hubiese sido madre, y más o menos la descripción física que hace el enano de la secta, pero para mí Lyanna Stark murió en la Torre de la Alegría, con su hermano Ned haciéndole la famosa promesa. Además, que la Stark formara parte del plan de Illyrio y Varys desde hace tanto tiempo sin dar signos de vida no tendría ningún sentido. Como tampoco lo tiene que tras Lemor se esconda Elia Martell. Aunque en su caso sí pasaría de los 40, sin embargo, si Elia de Dorne fuera Lemor, esto implicaría que el joven Griff es quien dice ser y que no es falso, cuando es casi un hecho que se trata de un fuego oscuro, hijo del Magister Illyrio y Serra de Lys.
Ello unido a que no se entendería que Elia no se hubiera comunicado con su hermano Doran Martell durante todo este tiempo, sobre todo para informarle de que su sobrino Aegon seguía con vida. Es decir, en Doran Martell no existiría ninguna duda en apoyar a la causa de Aegon. Más todavía cuando Doran le propone a su hija Aryan que viaje a Bastión de Tormentas y que escoja bando. Y por si esto fuera poco, dudo mucho que Tyrion hubiera alucinado con los atributos de Elia Martell de la misma forma que lo hace con la Septa Lemore. De hecho, así es como Cersei Lannister describe a la princesa Elia en Festín de Cuervos. Tuvo que ser la locura lo que llevó a Aerys a rechazar a la hija de Lord Tywin y quedarse con su hijo en su lugar, y además casar a su propio hijo con una débil princesa dorniense de ojos negros y pecho plano. Pecho plano, esto no parece que cuadre con Lemore. No, Elia Martell murió en el saqueo a desembarco del rey y no lo hizo sola, sino que también lo hicieron sus dos hijos, Rhaenys y Aegon. Llama la atención que tanto Lyanna como Ashara y Elia Martell murieran en el mismo año, el 283, después de la conquista. Pero para mí una de las tres continuaría con vida, y esta no sería otra que Ashara Dayne. De hecho, un personaje como Ashara todavía podría aportar bastante a la historia, con unas cuantas cosas que contar al lector acerca del torneo de Harrenhal, la historia de Rhaegar y Lyanna y los sucesos posteriores a la Torre de la Alegría, cuando Ned Stark viajó a Campo Estrella. Lady Ashara, un personaje cercano a Elia Martell, de la misma forma que ocurría con Connington y Rhaegar, que no habría dudado en ayudar a su supuesto hijo a llegar al trono de hierro con una primera parada ya en Poniente junto a la Compañía Dorada tomando Bastión de Tormentas, justo precisamente a donde se dirige Aryan, la hija de Doran Martell. Ashara Dayne, ni más ni menos que la dama dorniense de la que Barristan Selmy se acuerda especialmente en el libro Danza de Dragones. Sin embargo, la hija de Ashara nació muerta y su hermosa dama se arrojó desde una torre poco después, loca de dolor por la hija que había perdido y, tal vez, también por el hombre que la había deshonrado en Harrenhal, pero murió sin saber que Barristan la amaba. ¿Cómo iba a saberlo? Era un caballero de la Guardia Real que había jurado celibato. Hablarle de sus sentimientos no habría traído nada bueno. No sabemos lo que ocurrió en Harrenhal, como tampoco sabemos si realmente Ashara fue deshonrada durante el famoso torneo por Brandon Stark, o la verdadera relación entre Ned, el lobo silencioso, y la propia Ashara. Y para Barristan Selmy, su gran amor se lanzó desde lo más alto de Campo Estrella. Pero, ¿qué sucedería si Lady Ashara siguiera con vida y finalmente Barristan se terminara reencontrando con su gran amor? Las voces eran cada vez más altas y Dany se dio cuenta de que el corazón le palpitaba más despacio, que su respiración era cada vez más lenta. 3 traiciones conocerás, una por sangre, otra por oro y otra por amor. Este es el pasaje de los Eternos de Qarth en Choque de Reyes que habla de Daenerys Targaryen de 3 traiciones. Los susurros de los brujos hablaron de 3 traiciones, una por sangre, una por oro y una por amor. La primera traición había sido sin duda la de Mirri Mazdur, que había asesinado a Khal Drogo y a su hijo nonato para vengar a su pueblo. 3 traiciones conocerás, Daenerys Targaryen. Para ser Barristan Selmy será todo un papelón descubrir que el hijo de Rhaegar sigue con vida para reclamar el trono de hierro y que su amada Lady Ashara Dayne se encuentra de su lado. La doncella tímida, una barcaza llena de mentirosos, Haldon medio maestre incluido. Un personaje del que no hemos hablado, pero esa será otra historia. ¿Podría la de Barristan ser la traición a Daenerys por amor? Estas son el tipo de encrucijadas que le encantan a George R.R. Martin y seguro que el anciano caballero jamás pensó verse en esa tesitura cuando decidió servir a Daenerys Targaryen, de la misma forma que jamás pensó volverse a cruzar con esos increíbles ojos violeta.